Vamos a conversar con nuestro colaborador ya habitual, Camilo Mejías, para hablar de la pandemia, de cómo están las cifras de la zona, esta campaña de vacunación, las proyecciones. Camilo Mejías, doctor en matemáticas de la UDEC y también impulsor de corazonada.cl, donde aparecen las proyecciones de la curva del coronavirus. Camilo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Francisco, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá como siempre. Muy bien, Camilo. Mira, hace poquito conocimos las cifras del día de hoy y si no me equivoco son idénticas o muy parecidas a las de ayer. 431 nuevos casos, ya con 2.543 activos. Si uno compara con semanas anteriores, hay una baja. Ya hemos tenido días jueves, viernes con 600 casos, 500. Ahora hay un leve descenso. ¿Será una disminución importante o tú crees que todavía hay que esperar un poco más para poder decir que estamos avanzando y que nos acercamos a la fase 2? Bueno, yo creo que nos acercamos a la fase 2 por dos motivos. Primero, porque nos dijeron por fin que esta cuarentena tenía un inicio y un final, cosa que era muy necesario para todas las familias, porque finalmente si no nos dicen cuándo nos van a levantar, vamos a estar creando expectativas falsas, ¿verdad? Y la gente se desilusiona. Sabemos que esto se va a acabar o el viernes o el domingo de la próxima semana, y además coincide con algo, que las grandes aglomeraciones que hubieron durante las vísperas de Navidad en el mes de diciembre hicieron, si esto eso es claro, hicieron todos los contagios que después vimos durante todo enero y que ahora están disminuyendo porque tal la aglomeración no logramos tener en enero, afortunadamente. Y yo conjeturo que estas van a seguir bajando durante febrero y hay que de alguna forma apretarnos bien el cinturón o el cinturón de, cuando uno maneja, ¿cómo se llama el que va acá? Para no caerse, de seguridad, porque en marzo, claro, cuando volvamos todos a trabajar y veamos si es que algunos colegios vuelven, universidades, y finalmente hayan aglomeraciones en el transporte público, en los malls, en diferentes lugares, veríamos una gran alza alrededor de mitad o al final de marzo. Y ahí vamos a tener que ver los problemas, pero ahora en febrero yo pensaría que esto es el inicio de un descenso que tiene que ver con justamente las vacaciones, entendiendo de que si después se le pasamos a fase 2, ir a una playa es menos peligroso que ir a un mall. Ahora, Camilo, hay un poquito de desilusión en la gente de la comuna de Hualpén, que ya cumplió, Penco también, el mes de cuarentena, pero lo que ha dicho el gobierno es que esas comunas entraron en confinamiento total antes de que se anunciaran los cambios en el plan paso a paso. Pero ¿no será de que se quiere igualar a la condición del resto de las comunas y tomar como un conjunto de una zona pandémica el Gran Concepción? Claramente, eso no lo vamos a saber, pero sí sabemos que en Santiago se hizo pensando en eso. Se hizo en el sentido en que es muy difícil controlar que si todos están en cuarentena y, no sé, Penco sale de cuarentena, la gente puede ir a la playa de Penco. ¿Cómo controlas todos los accesos? Cuando de alguna forma, no sé muy bien por qué, pero no se controla como un cordón sanitario, sino que hay ciertos controles que son aleatorios y eso hace que la gente se pase el rumor o el dato de en este lugar controlan y en este no. Entonces haya migración o movimiento de personas hacia estos lugares en pandemia. Yo pensaría que sería para estar todos de alguna forma homogéneos. Ahora, ¿tú crees que ha habido una disminución de la movilidad importante en comparación con otras cuarentenas? Al menos el centro de Concepción se ve con muy poquita gente, lo mismo que en Talcahuano, se ve más circulación en las poblaciones. Sí. ¿Se nota un cambio de actitud de las personas en comparación con otras cuarentenas para mejor? Mira, Francisco, es difícil decirlo porque esto es como, es como que tratemos de hacer una represa en un río y que las cuarentenas sean estas compuertas de la represa, pero el río, independiente de cuánta represa o cuánto dique nosotros pongamos, tiene crecidas y bajadas según el tiempo. Entonces, en Navidad, por mucha cuarentena que trató de haber antes, la gente igual salió a comprar, salió a moverse. Durante septiembre también empezó a moverse mucho las personas y ahora estamos en una época de vacaciones donde también, sobre todo esta ciudad que alberga tanto estudiantes y gente de otras regiones, para poder trabajar o poder estudiar, ahora se fueron a sus propias regiones o incluso a otros lugares de vacaciones. Entonces se ve generalmente en el verano un descenso en la movilidad y de alguna forma en la circulación dentro del centro y eso ha sido histórico.
no podemos necesariamente asociarlo a esto, y enhorabuena que vino justo ahora que estamos en cuarentena, pero no estoy seguro si sería apropiado asociarlo a la cuarentena o a la movilidad habitual que tiene esta región. Camilo, dentro de las comunas del Gran Concepción, ¿ves algunas mejores que otras, a algunas que les falta un poquito más? ¿Cómo has visto ese panorama? Es un poco complicado de decirlo, pero finalmente hay comunas que yo pienso que al no tener tan claro de alguna forma las reglas, algunas personas entraron en una etapa de negación, que dijeron no creo en la pandemia, no creo en esto, no creo en la mascarilla, y de alguna forma todas sus medidas de seguridad son mucho menores que el resto. En esos lugares, particularmente Coronel, que siempre ha sido bien complicado para esta pandemia, se nota que le cuesta como poder avanzar. En cambio otros están como avanzando, pero está bien digregado, por lo mismo que tú dices, la movilidad ha bajado y en un formato mucho más general. Pero pensaría que ahora en febrero. ¿Qué características tiene Coronel? Porque es increíble, detengámonos ahí un poco. Mira, 43 casos nuevos esta jornada y el máximo regional es Los Ángeles con 44, superando a Concepción, Coronel, y superando a Talcahuano, que tiene 32. Bueno, San Pedro tiene 39. 43 casos para Coronel es altísimo, Camilo. No es una comuna muy grande. Sabemos que está el puerto, donde hay mucha circulación de personas. ¿Qué factores influyen en la situación de Coronel? Bueno, Coronel es una de las pocas zonas de, no sé si la palabra es de sacrificio, pero en donde la contaminación, la forma de vivir dentro de Coronel no es la mejor. Entonces tenemos mucho hacinamiento por cada una de las viviendas, muchas viviendas muy juntas unas con otras sin tantas áreas verdes. Entonces, si tú te contaminas, es muy probable que contamines a más personas dentro de tu propia casa y en tu propio pasaje, barrio, condominio. O sea, hay características demográficas y sociales. Demográficas, sociales, el ingreso per cápita en Coronel es mucho más bajo que en el resto por ser una zona industrial, y además al ser una zona industrial con muchas actividades de primera necesidad para el país, industrias, puertos, todo el parque industrial casi, la gente no puede hacer caso a la cuarentena porque tiene que seguir trabajando, entonces es muy difícil. O sea, guardar. es cierto, Camilo, que una comuna rica se prepara y combate mejor el COVID que una comuna pobre. Es cierto que si tú estás con teletrabajo tienes menos posibilidad de contaminarte que si tienes que tomar micro e ir a trabajar a tu lugar de trabajo todos los días aún en cuarentena. Eso sí, es completamente cierto. Lamentablemente. Sí. La situación de la provincia de Arauco, Cañete, después de harto tiempo, ¿deja la cuarentena total, Camilo? Sí, esas zonas son también muy influidas por la zona forestal, en donde la extracción forestal también es una actividad de primera necesidad para el país, y entonces aún en cuarentena la gente seguía moviéndose en sus camionetas, en sus medios, en los mismos buses que iban a trabajar a las grandes industrias que se encuentran en Arauco y también en Cañete. Entonces, en esos lugares era difícil guardar una cuarentena, y al ser difícil hace que la cuarentena sea mucho más larga para que tenga efecto. Por eso no deberían ser cuarentenas tan largas, deberían ser más estrictas, disminuyendo los permisos y pudiendo bajar drásticamente la movilidad. Pero si todos tienen salvoconducto, es muy difícil lograr eso. Pero la región en general va anotando una recuperación, y en el caso del Gran Concepción debiésemos llegar de este lunes al otro ya al levantamiento de la cuarentena total para ser coherentes con lo que dijo el gobierno. No me imagino que la cuarentena se extienda si el gobierno ya declaró que tiene que durar un mes. La pregunta es, ¿qué viene después de ese levantamiento de la cuarentena total? Se ha dicho que 2 semanas para analizar qué va a pasar. Bajo tu punto de vista, ¿qué debiese ocurrir en esos 15 días posteriores? Claro, siguiendo con la analogía del río, como estamos en febrero y históricamente en el Gran Concepción y en particular en esta región baja mucho por el tema estival de las vacaciones de verano, la gente tiende a salir de acá hacia comunas más periféricas de la región u otras regiones. Entonces vamos a ver todavía una baja movilidad en el centro de Concepción, y eso va a favorecer a que no haya tanta contaminación, y eso debería ir en una baja también de casos durante todo febrero hasta que empiece el famoso superlunes que llega todos los primeros lunes del mes de marzo. Y de ahí en adelante deberíamos ver un ascenso que va a ser muy difícil de frenar hasta casi abril. Entonces ahora nos toca justo el veranito de San Juan, que los casos van acompañados de que la gente se va de Concepción, se va de Talcahuano, de estas zonas, a vacaciones, entonces van a bajar los casos. Mira qué importante lo que dijiste, o sea, sí o sí, llegando el mes de marzo,
que es como una noche negra para muchas personas, muy pesado pensar en el colegio. Bueno, vamos a ver si se vuelve al colegio de manera presencial, pero también involucra gasto, el pago de patentes, en fin. Marzo va a traer un aumento. Hay que llegar robustecidos ante eso, dices tú. Sin duda trae un aumento y las vacunas todavía no vamos a ver su efecto aplicado ahí. Las vacunas van a servirnos para poder hacer una cuenta de ahorro a la época en donde nosotros tenemos el virus, la época de virus mucho más alta, todos los tipos de virus, influenza, ¿verdad? Virus sincicial, etcétera. Eso es a mediados de año. Entonces ahí es donde deberíamos ver, no ojalá un colapso ni estar preocupados de cuántas camas UCI nos quedan por región, sino poder bajar esos casos y estar mucho mejor a afrontar este invierno al virus, coronavirus que va a seguir con nosotros. Pero todavía no vamos a ver el efecto de las vacunas al comienzo de marzo. En Chile se ha dado esto, afortunadamente, de que cuando nos estamos disparando en los casos, se aplana la curva. No sé si la palabra es se controla, pero hemos estado así mucho tiempo. Sin embargo, más allá de las cifras que en el ámbito nacional han estado en 3.000, 4.000, ¿cierto, Camilo? Sí hemos tenido días con muchos muertos y con la ocupación de camas que está subiendo. ¿Cómo poder entender esas variables en el análisis general también? Claro, eso es lamentable y aunque los casos empiecen a bajar, todavía vemos ocupación alta en UCI y en fallecidos. Y eso es principalmente ¿por qué? La enfermedad tiene aproximadamente 14 días de una enfermedad, entre comillas, buena, que no te enfermas tanto. Cierto porcentaje, entre el 10 y el 15%, se agrava un poco más, algunos requieren hospitalización y eso hace que tu enfermedad de 14 se extienda a 21 a 28 días. Muchas veces de esto ocupas un ventilador 11, 15, hasta 20 días y hemos visto casos lamentables, ¿verdad?, que fueron hasta 40 o 50 días, que incluyó a nuestro director de Servicio de Salud. Entonces, eso hace que las curvas epidemiológicamente hablando, la curva de infección del virus sea diferente a la curva de agravamiento del virus, que es más larga. Entonces, cuando estamos saliendo de la infección, todavía nos queda pasar a la segunda olita del agravamiento. Y eso es pasar la batalla desde no contagiarte, prevenir, a la batalla hospitalaria. Es decir, Camilo, no hay que quedarse con la cifra dura de los casos el lunes, el martes, el miércoles. No necesariamente al bajar los casos activos significa que vencimos al virus o que lo estamos venciendo, porque hay una realidad dramática detrás que no se refleja en esos casos diarios, según la lógica de tu comentario. Claro, esto es como un efecto tsunami, no porque veamos la ola baja significa que se acabó, sino que la ola todavía puede venir. Entonces la primera ola es del contagio y después nos vamos a ver, y esto lo hemos visto, de hecho los casos de hoy día viernes son de hace 4 días atrás del contagio. Todavía nos falta ver qué es lo que pasó martes, miércoles, jueves, por ejemplo, que lo vamos a ver 4 días después. Y cuando yo me enfermo, yo inmediatamente no caigo a un hospital, sino que me demoro 4 o 5 días en agravarme y de ahí paso a un hospital. Y de ahí entonces me demoro otros días más. Entonces, pues, son como trenes de olas. Camilo, por último, y no menos importante, ya dijiste que el efecto de la vacunación masiva se va a ver en un tiempo más. Pero ¿qué tan relevante es para el combate al COVID el que se empiece a vacunar ahora en febrero? No, es importantísimo. Primero, porque lo estamos haciendo en una época en donde no tenemos grandes aglomeraciones, entonces no tenemos que hacer que la gente que vaya a vacunarse corra el riesgo de subirse a un transporte público que sea colapsado, ¿verdad?, con toda la gente parada. Estamos en una época de verano, entonces las ventanas pueden ir abiertas, en invierno va todo cerrado por el frío, por la lluvia, entonces eso ayuda a que no se disperse tanto el virus. Y segundo, lo estamos haciendo con poblaciones que son completamente de riesgo, o sea, que me enferme yo, que tengo 31 años, a que se enferme mi abuelita que tiene 85, que tiene 90 años, claro, a mí no me va a pasar lo mismo que a ella. Entonces, al vacunar a las poblaciones de riesgo, lo que tú haces, más que poder parar el virus, porque no lo podemos parar con tan poquitas personas vacunadas, es poder bajar la letalidad del virus, que ella, si se enferma, ojalá que no se enferme, pero si se enferma, no caiga a un hospital, no tenga que fallecer, ojalá. Eso es lo que hacemos con la vacunación, y no es para nosotros, es finalmente para la población que está en riesgo. Los adultos mayores, las personas obesas con diabetes y con hipertensión son los que más sufren con este tipo de enfermedad. Camilo, muchas gracias por este contacto. Un gusto, Francisco. Que esté muy bien.